y adquirida dentro de las que vimos en este caso infeccioso, parásitos, ¿no? ¿Por qué la desarrollamos en forma aislada? Porque bueno, es una patología endémica en México, en las Américas en general y en Perú, en la parte precisamente donde estamos nosotros, la parte sur y algo en la parte oriental, ¿no? Entonces, por eso casi como un deber para nosotros conocer esta patología. Les van a estudiar a otro sitio, les van a preguntar sobre eso, porque realmente no lo tenemos en mucha cantidad, varios factores seguramente que están jugando, pero es algo endémico y entonces sí les van a preguntar. Vamos a desarrollar lo que son generalidades, estadísticas, epidemiología, vamos a ver el parásito, la fisiopatogenia, diagnóstico clínico, el electrocardiograma por ser el elemento más importante con el que pueden ustedes contar en cualquier lugar donde estén, y otros exámenes especiales y también el tratamiento. Algunas cosas que ustedes, bueno, ya saben, solo para recuerdo que esta Trypanosomiasis americana es una de las endemias más importantes de las Américas, que de los infectados, el 25 al 35% puede desarrollar una miocardiopatía que evoluciona hacia una arritmia aguda con muerte súbita incluso, o a una insuficiencia cardíaca progresiva, ¿no? Y entre las arritmias vamos a ver que también hay bloqueos cardíacos, bloqueos completos incluso, y pueden causar también muerte, ¿no? Y tenemos también que las lesiones en la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso autónomo ocasionan una disautonomía cardíaca, que es la principal característica de esta patología, y también se le denomina una neuromiocardiopatía. Algunos datos importantes que también son recogidos de la OMS en el 2022, ¿no? Que la enfermedad de Charles es endémica en 21 países de las Américas y afecta a un aproximado de 6 millones de personas. En las Américas se registran de 30.000 a 40.000 casos nuevos por año y 12.000 muertes en promedio. Aproximadamente 9.000 recién nacidos se infectan durante la gestación. Y actualmente unos 70 millones de personas en las Américas viven en áreas expuestas a Chaga y están en riesgo de contraer la enfermedad. Se estiman 12.000 muertes por año. Ya, esos son datos de la OMS, del informe de la OMS en este año, que no estamos muy lejos. Y claro, que no en todos sitios es igual, ¿no? Acá tenemos más o menos desde dónde hasta dónde se extiende, ¿no? Toda América del Sur, América Central y México. Lo cual no quiere decir que todos estén en la misma proporción, ¿no? Tenemos un área muy especial que está por acá más o menos, que es Bolivia, parte de la Argentina, una parte bien importante de la Argentina, también Paraguay, ¿no? Y algunos otros, donde tienes el área del Chaco, que le llaman, y donde hay especialmente una proporción pues, mucho más alta de infectados que en el resto. Bueno, cierran un poquito la puerta porque como están en un partido, ¿qué están jugando? Fútbol de mujeres. ¿Qué? Cachimbos. Son los cachimbos. Ya. Yo decía, alguna de ustedes no está jugando ahí. De todo no la. Sí, no. Y hay una palabra que se abre, ya, entonces, bueno, entonces como vemos, entonces es una extensión grande, pero no en todos es la misma proporción, porque por ejemplo en Lima no hay el vector, tampoco hay en varios de los departamentos de la costa, por lo cual hasta hace unos años siempre se negaba, ¿no? Incluso en Lima la existencia, como bueno, piensan que Lima es el Perú y pues se negaba la existencia de que hubiera enfermos con Chagas, ¿no? Sin embargo ahora
cambiado eso, porque en Lima más bien están haciendo más diagnósticos que nosotros, porque dicen, hay de Arequipa, y por si acaso les piden pruebas, y muchas veces salen positivas más bien allá que acá, porque nosotros a veces nos pasan los diagnósticos. Entonces, no hacemos el hincapié en el diagnóstico, siendo que es gratis incluso, a través de la red, ¿no?, de salud, es gratuito. Bueno, entonces, pero además de estos países donde es endémico la situación, tenemos también otros focos, ¿no es cierto? Y tenemos aquí en América del Norte, tenemos en Japón, en Europa, en Australia incluso, ¿no? Y estos son los migrantes, porque ahora en el mundo es globalizado, y entonces hay mucha gente que va de estos países aquí, ¿no? Y entonces se dispersan. No habrá el vector, pero igual hay otras formas de contagio, porque son formas verticales, formas a través de la sangre humana, de tipos de contagio que se pueden dar. Tenemos en el Perú, como les mencioné antes, una zona que es bien importante porque es la nuestra, ¿no? Y es que como que nosotros además, como Arequipa es como que del sur vendríamos a ser la capital, ¿no? Sí, si se quiere. Entonces, tenemos pues el deber de como que nosotros hacer los estudios, en fin, ¿no? Tener un poco más en mente siempre la enfermedad, ¿sí? Todos estos departamentos, Tacna quizás es el que menos tiene ahora porque Chile hicieron una campaña muy intensa de vector, más bien, ¿no?, de teratoma, y también abarcó Tacna. Entonces realmente en Tacna como que hicieron un barrido realmente total, en cambio Arequipa no ha logrado eso. Se ha hecho un barrido pero no ha sido total, ¿no? Acá tenemos a Purímac, Ayacucho e Ica, ¿no? Y por este lado tenemos a Amazonas y Martín. Después, bueno, las formas que ustedes las recuerdan muy bien porque hace poco que han hecho parasitología, la forma móvil, el tipo mastigote, y tenemos los amastigotes como en los tejidos. Tenemos las formas de lesiones que pueden haber, aquí también hay parásitos, y acá tenemos los signos característicos de fibrosis, que finalmente es la causa más importante de la patología crónica sobre todo, ¿no? Después tenemos que, y esto es bien particular, ¿no?, los mecanismos por los cuales hay el daño son múltiples, mucho más que en cualquier otra patología, eso es bien importante. Y tenemos que es desde la acción parasitaria directa, que en un tiempo, en la forma aguda, no vamos a ver la forma aguda, ¿no?, desde luego, la forma agudas, lógicamente que se podía entender por qué, pero en las formas crónicas se negó en un tiempo de que el parásito ya no tenía nada que ver, pero no es verdad, el parásito existe, sigue existiendo en menor cantidad y sigue produciendo daño también directo. Además hay fenómenos de disautonomía, alteraciones inmunológicas, alteraciones neurohormonales, aumento de catecolaminas, hay fenómenos trombóticos que son bien importantes, vamos a ver después algo de esto, y también fenómenos de apoptosis, ¿no? Hay fenómenos inflamatorios, pero también hay, y esos son los principales al final, los fenómenos de fibrosis, disfunción endotelial y alteraciones microvasculares. Por eso también a veces pueden simular anginas o simular problemas como si fueran patologías coronarias, y no lo son alteraciones microvasculares, no en coronarias propiamente. ¿Ok? Entonces, de todo un poco, como ven, ¿no? Es bastante importante esto. Y nuevamente para ver la fibrosis, los parásitos, ¿no?, y los fenómenos de apoptosis. Bueno, pero lo característico en esta miocardiopatía es la intensa fibrosis que reemplaza el tejido contráctil y lo que conduce a la insuficiencia cardíaca y desencadena, al igual que en otras etiologías, mecanismos adaptativos, activación neurohormonal, hiperactividad simpática, activación del sistema renina-angiotensina aldosterona, y lleva al fenómeno de remodelamiento. Esto sí es similar a cualquier otro tipo de miocardiopatía, ¿verdad? Solamente que en este caso puede haber arritmias, sin que llegue a haber esto, puede haber arritmias importantes, o puede haber bloqueo
bloqueos, y les voy a presentar uno que recién hemos visto ayer, y está mi alumno que justamente me ayuda a tomar las fotos y todo, en relación a pacientes así nuevos, de que tenemos casos, y paciente que no tenía falla cardíaca, o sea, no tiene una dilatación ventricular, o sea, no necesariamente va de la mano el hecho de tener falla cardíaca como en otras patologías, ¿no? Donde sí, si tiene dilatación, claro, puede tener cualquier arritmia. En este caso puede el corazón estar todavía normal, entre comillas, porque no es normal, en el sentido de que no está dilatado y no hay falla cardíaca propiamente, pero sí puede haber arritmias y muerte incluso, ¿no? Sin necesidad de que haya insuficiencia cardíaca. Bueno, respecto a la fisiopatología, entiéndase que estamos hablando solo de la cardiopatía crónica, ¿okay? Entonces, las dos teorías que siempre se han postulado, que ya ustedes las han estudiado en parasitología, es la autoinmune y la parasitaria. Entonces, el autoinmune, claro que indicaba que la presencia del parásito del organismo infectado no tendría un papel determinante en el desarrollo de la patogénesis de la enfermedad. Y por ende, el tratamiento etiológico exitoso no podría evitar el desarrollo de las lesiones terminales características de la enfermedad. Esto es cierto en parte, ¿no es cierto? O sea, cuando ya es crónica la enfermedad, el tratamiento etiológico ya no va a dar resultados, es verdad. Pero, sin embargo, en realidad sí hay presencia del parásito y esto se ha comprobado. Antes se pensaba que no, porque las pruebas directas del parásito no había el parásito. O se hacía uno incluso a veces la prueba del, ¿cómo se llama? La que hacen en parasitología, que inoculan, o sea, con las chirimachas. ¿Han visto la prueba? Bueno, incluso con eso se trataba de buscar los parásitos, ¿no es cierto?, presentes, y no había necesariamente, no tenían que haber. Sin embargo, los parásitos sí existen, porque en biopsias y por técnicas de reacción de cadena de polimerasa, en PCR, sí se ha demostrado que sí hay el parásito, que el parásito sí está incluso, solamente que ya no está en sangre, está más que nada en los tejidos el parásito, ¿no? Entonces ambas son válidas, ¿no es cierto? Las dos hipótesis son válidas. Bueno, en cuanto a seguimos con la fisiopatogenia, la lesión del sistema especializado se traduce en arritmias y trastornos de conducción. En un principio pueden ponerse de manifiesto solo durante aumentos de frecuencia cardíaca, por ejemplo, cuando hacemos una prueba de esfuerzo, o cuando hacen ejercicio, están haciendo ejercicio y de pronto recién se pone de manifiesto algunas anomalías que en el reposo no se van a ver. Pero esas alteraciones del tejido especializado están mediadas de estas respuestas: la respuesta inflamatoria, las lesiones celulares y la fibrosis. Se relaciona a una defectuosa regulación del sistema nervioso autónomo y se producen alteraciones inmunitarias que desempeñan un importante papel para el comienzo y para la progresión de la enfermedad. Los anticuerpos antirreceptores autonómicos que se han demostrado tanto para anticolinérgicos, ¿no?, como para los otros receptores autónomos que alteran flujos iónicos en las membranas celulares y producen lesiones que son irreversibles, ¿sí? Entonces, respecto a la fibrosis, esta es difusa y es multifocal y crea sustrato para reentradas y retrasos en la conducción cardíaca que incluyen desde el nodo sinusal, el nódulo auriculoventricular, hasta los fascículos de His y las fibras de Purkinje, en todo nivel. Por eso que se dan las alteraciones que llamamos trastornos de conducción, bloqueos de Raman, sobre todo el derecho, bloqueos a nivel auriculoventricular también, y constituyen sustrato de anormalidades en la motilidad segmentaria y explican imágenes electrocardiográficas de necrosis miocárdica, o sea, CUS, ¿no?, presencia de CUS, por ejemplo, y sustrato fundamental en la génesis de arritmias, ¿ok? Y esta presencia de esa dismotilidad o de esas ondas Q en el electro, ¿no?, o en la ecocardiografía que veamos alteraciones de la motilidad, nos hacen confundir que eso es coronario y lo tildamos de coronario,
¿no? Entonces, y sin embargo no lo es. O sea, hay que descartar primero otras patologías para poder decir que es coronario. Solo cuando veamos una coronariografía o un examen de resonancia magnética viendo las lesiones a nivel coronario, podemos decir que es coronario realmente, ¿no? No todo lo que vemos necesariamente es coronario. Y las anormalidades, estas estructurales en miocardio, que son focos de inflamación y necrosis, originan áreas de bloqueos en regiones ventriculares y conjuntivitas. Y estas áreas donde más se encuentran es en la pared inferolateral del ventrículo izquierdo. Eso es una característica que justamente a través de biopsias o de necropsias en pacientes que han fallecido de muerte súbita se ha encontrado pared inferolateral del ventrículo izquierdo. La disminución del nodo sinusal puede ser consecuencia de una respuesta inmune y estaría relacionada a los anticuerpos circulantes que ya hemos mencionado. Por ejemplo, los que estimulan receptores muscarínicos colinérgicos. Ya, ¿y a qué se debe la muerte súbita? La muerte súbita se puede deber a fibrilación ventricular, a disfunción del nodo sinusal, a bloqueos auriculoventriculares de tercer grado, a taquicardias ventriculares sostenidas y no sostenidas y a Holter prolongado. Estas alteraciones, claro, las podemos ver en electros simples o en Holters, ¿no? Cuando hacemos Holter al paciente y podemos ver este tipo de taquicardias. Si ya vemos eso, lógicamente que el paciente está con una muerte súbita inminente y tenemos que poner un cardiodesfibrilador implantable, ¿no? Sería lo que teníamos que hacer para evitar ello. El estudio del paciente chagásico va a empezar igual que en cualquier caso, por supuesto con una buena historia clínica, pero la parte epidemiológica es muy importante. Nosotros no nos podemos concretar y decir que nació en Puno y viene de Arequipa, nada más, no es cierto. ¿Qué otros sitios estuvo presente? Es más, bueno, si viene de Arequipa ya tenemos también un sustento, pero por ejemplo nació en Puno y viene de Lima, diríamos que no tiene, ¿no?, de dónde va a adquirir la enfermedad, ¿no? Sin embargo, puede ser que él estuvo en su juventud trabajando en Moquegua o en Arequipa, en un valle peor todavía de Arequipa, de los más endémicos, etcétera. O sea que no es suficiente decir de dónde viene y dónde nació. Tenemos que hacer un recuento de dónde estuvo y mínimamente mostrarle una chirimacha en foto, ¿no es cierto?, para que ellos digan si la reconocen. No, la señora que les estoy hablando nos dijo que tenía un montón, dijo, y nos picaban todas las noches. Y miren qué más puede haber, porque esa señora se ha librado de una muerte súbita, o sea, se ha podido morir, está ahorita con marcapaso transitorio. Entonces, esa paciente y sus hijos, dice que sus hijos eran pequeños en ese tiempo y a todos les han picado, porque dice que tenían en cantidad. ¿Se dan cuenta? Algo así sencillo nada más, ¿no? Entonces, y bueno, entonces ver epidemiología, por supuesto sintomatología. ¿Qué nos interesa más? Por ejemplo, lógicamente la disnea en los pacientes con falla cardíaca y las palpitaciones. Los cuadros sincopales tienen relación con las arritmias y también puede haber precordialgias, menos que obviamente que en los coronarios, pero también se puede traducir en dolor y que uno va a confundir, ¿no?, con dolor de pecho, cansancio y otros, ¿no? El examen tiene que ser completo, ¿no es cierto? Completo, porque acuérdense que también tenemos que ver otras patologías, a veces visceromegalias más bien intestinales, ¿no?, de colon, incluso de estómago, ¿no? Entonces, el megaesófago y características de ello, ¿no?, también tenemos que buscar. Hay que hacer estudios complementarios, pero los más importantes dentro de todos, desde luego, para ya el diagnóstico, ¿no? O sea, el electrocardiograma es importantísimo, ¿no es cierto? Pero ya para el diagnóstico, la precisión etiológica, obviamente que lo más importante va a ser la serología cuando estamos hablando de una patología crónica. Son dos pruebas que se deben hacer. Entonces, una generalmente se revisa, que es un test muy
digamos, más fácil de realizar, la quimioluminiscencia que actualmente hacemos en el Honorio de Cabo para los tamizajes, y la otra prueba es la inmunofluorescencia indirecta, actualmente como para confirmar, porque es más específica y la otra es más sensible, más bien, ¿no? Entonces complementamos de esa manera. Otros exámenes, por supuesto, y no debería ser, pues, bueno, no son otros, sino que definitivamente el electrocardiograma es importantísimo, la radiografía de tórax, sobre todo en los pacientes que ya tienen cardiomegalia. Y es tan importante, estos dos exámenes son tan importantes que incluso pueden darnos valores predictivos de muerte súbita cuando la radiografía está con una cardiomegalia importante, una relación cardiotorácica de 0,7, y cuando en el electrocardiograma encontramos bloqueo completo de rama derecha, como en mi bloqueo anterior izquierdo, y con un QRS bastante ancho, ¿no? Más de 120 milisegundos. Entonces, son reductores incluso de muerte súbita en pacientes que ya están con una insuficiencia cardíaca y con clase funcional 3. Entonces, esto se hace lógicamente para poblaciones grandes, pero tenemos otros métodos de ayuda diagnóstica que ya son más sofisticados. En los casos en que no es pues tan evidente que tenga una cardiomegalia o que tenga por ahí una arritmia muy importante, ¿no? Tenemos que buscar, por ejemplo, un Holter, ¿no? En el laboratorio tenemos que, bueno, la serología que ya hemos dicho, todo, también el PRO-BNP para ver insuficiencia cardíaca, capacidad funcional desde caminatas, ergometrías, ecografía de esfuerzo y los indicadores de función también, bueno, que se puede llegar a hacer hasta hemodinamia. Pero habitualmente nos quedamos con el ecodoppler. El ecodoppler nos ayuda bastante, entonces rara vez vamos a irnos hasta esto, a no ser que tengamos que discernir de que sea una enfermedad coronaria. Pero ahora tenemos la tomografía y la resonancia magnética que son mucho, bueno, son caros, pero sí son menos peligrosos para el paciente, desde luego, y son bastante seguros. Y en las arritmias, para ver las arritmias, tenemos la ergometría también, que nos puede ayudar. Al hacer el esfuerzo van a empezarse a dar las arritmias. El Holter de 24 horas o de 48 horas es muy importante, y si no, incluso las pruebas electrofisiológicas, que en realidad rara vez las hacemos, ¿no? Habitualmente con esos exámenes podemos ver. Es lo mismo, solamente dando énfasis en que sobre todo el Holter es en pacientes que tienen ya síncopes, por ejemplo, ¿no? Está completamente indicado y debería ser imprescindible en los pacientes que tienen, por ejemplo, síncopes. Ya, y entonces entre los trastornos electrocardiográficos vamos a tomar lo más importante, que es el electro. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a tener en los centros de salud. En la mayoría de centros ahora hay electrocardiógrafo y pueden hacerlo, y tienen la obligación de poder no saber todo, pero sí poder diferenciar por lo menos lo que son las arritmias, por supuesto un infarto, las lesiones de infarto y las lesiones que son bien importantes en este caso, que puede haber de todo: bloqueos de conducción, ¿no? De primer grado, de segundo grado, el bloqueo AB completo. Ahorita van a ver el caso de la paciente. Y miren los porcentajes en los estudios, ¿no? De 5 a 25%, de 0,3 a 14, de 0,1 a 27%. ¿Por qué habrá tantas diferencias? Porque los estudios o se hacen en poblaciones ya sintomáticas, en los cuales se encuentran, pues obviamente, porcentajes mayores, o se hacen en poblaciones de tamizaje simplemente. En banco de sangre uno va y ve allá tantos pacientes, tantas personas con serología positiva y les hace exámenes. En ellos no va a salir gran cosa si es que no tienen síntomas, ¿no es cierto? Por eso es que hay esa diferencia, ¿no? Tienen positividad serológica, tienen la enfermedad, pero no han desarrollado una cardiopatía aún, o quizá no la van a desarrollar también nunca. Estas alteraciones en la condición no son necesariamente manifestaciones de etapas finales de la enfermedad chagásica crónica, ni tampoco evidencian alteraciones en la función sistólica, como es el caso que les vamos a presentar. Es un caso que lo hemos visto anteayer recién.
pero es un caso de una paciente que, por ejemplo, tiene su fracción de eyección normal, pero sí se ha podido morir. Anteayer se ha podido morir, ha venido con 24 de frecuencia, decía, con eso no le sentía ni siquiera. Le han trasladado de otro sitio y se ha podido morir en el camino. Esta paciente, por ejemplo, no tiene, sin embargo, función sistólica, la tiene normal, ¿ok? Entonces, de ahí pues ven esa cosa, ¿no? Esa controversia de que no tienen que ser pacientes con mal pronóstico, como dicen aquí, no necesariamente son manifestaciones de etapa final. Si a ella se le pone un marcapaso que hoy día se le va a intentar colocar, ojalá sea exitoso, entonces puede desaparecer incluso, ¿no? O sea, su enfermedad va a estar bien, sin medicación inclusive, puede quedarse así, porque la señora no tiene mayor trastorno, ¿no? Excepto ese trastorno de conducción. Ok, y en cuanto a otros trastornos, el bloqueo de rama derecha es el más frecuente. Hasta 61% del paciente se puede encontrar el bloqueo de rama derecha. ¿Ok? Y no, como es larga y angosta, es más fácil que, como esta patología es difusa, ¿no? Entonces que en cualquier lado pueda dañarse. El bloqueo de rama izquierda, en cambio, es más raro, ¿no? Y después tenemos bueno, este es un incompleto de rama, y el bloqueo B completo, que es de baja frecuencia, pero determina peor pronóstico. El bloqueo de rama izquierda habitualmente no se ve. Y en cuanto a las arritmias, las más frecuentes son las extrasístoles. Entonces, el hallar bloqueo de rama derecha más el bloqueo anterior izquierdo y extrasístoles, casi nos va a dar un patrón de un probable Chagas. Y la característica es que tienen varias cosas al mismo tiempo estos pacientes, ¿ok? Entonces aquí, extrasístoles ventriculares y también otras arritmias ventriculares graves como son la taquicardia ventricular no sostenida y la sostenida. Y por supuesto, esas alteraciones que sobre todo se dan en el ápex y puede incluso haber un aneurisma apical, que es indicador de muerte súbita. Y otras anormalidades, ya mencionamos, las Q-patológicas, que pueden confundir con áreas de necrosis por un infarto, y alteraciones del STT inclusive, ¿no? Desniveles, pequeños desniveles, cambios en la onda T, aplanamiento, inversión, que nosotros los diagnosticamos fácilmente como que fueran coronarios, ¿no? Y no lo es necesariamente. El bloqueo de rama izquierda es de muy baja frecuencia. Ese sí se asocia mucho más a hipertensión, o se asocia más a pues enfermedad coronaria, ¿no? Se asocia más. Y bajo voltajes cuando hay déficit contráctil avanzado. Tenemos que ¿qué pasó? ¿Se ha borrado? ¿Ah? No, pero sí estaba con todo. Porque sí está ahí. La letra está en blanco. Ah, la letra está en blanco, yo no la leía. Ah, pero ya salió así, no sabe salir. Bueno, pero es fácil, ya. Vamos a decirles, ya. Empezando por estos son de argentinos, ¿no? De autores argentinos, Rosenbaum y Storino. Los trastornos de repolarización y las extrasístoles, junto con el bloqueo de rama derecha, son los que siempre están, miren, 53% y 55%. Son los más frecuentes. Después ya están bloqueo del completo, AV completo, fibrilación auricular, un poco más, y los otros ya en menos cantidad. Pero siempre son varios los trastornos que se pueden encontrar. En este otro, por ejemplo, también es Storino, es un autor argentino que todavía vive y tiene libros incluso de Chagas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, también trastornos de bloqueo de rama derecha, trastornos que se llaman extrasístoles ventriculares monomorfas, polimorfas, y fibrilación auricular son los más frecuentes. Y acá tenemos el doctor Sanz, que es arequipeño, que hizo este trabajo en 1970, donde encontró también cantidades bien importantes. Miren, por ejemplo, extrasístoles, 75% de sus electros tenían extrasístoles, ¿no? Y también bloqueo de rama derecha, 41%, ¿no? Trastornos de repolarización, 72%, ¿ok?
comparado con este que hice yo en el 2000, ya después del 2000, y donde, miren ustedes, también eran los mismos trastornos, solamente que en menor cantidad. ¿Por qué? Porque yo tuve que combinar pacientes que realmente venían por falla cardíaca o que veían por arritmias, con otros. Para poder tener un número más o menos importante, tuve que combinar con tamizajes, ¿no? Buscando a los pacientes que tenían positivo en el laboratorio, yéndolos a buscar a sus lugares para hacerles electro y ecocardiografía, en los cuales encontramos lógicamente las mismas cosas, pero en menor cantidad, porque había mucha gente que era asintomática todavía, ¿no? Y después estos son electros nuestros también, de pacientes, por ejemplo, esta señora que tenía bloqueo primero AB, primero el bloqueo auriculoventricular de primer grado, segundo, estas extrasístoles que pueden ustedes ver, aparte que todo el electro era normal, pero miren las extrasístoles aquí en trigeminia. Además de eso tenía imágenes de algunas ondas Q que podían parecer un infarto lateral, por ejemplo, B1, B5, B6, podían parecer, pero no, ella nunca tuvo infarto. Y además del bloqueo de rama derecha, tenemos, aquí está el bloqueo de rama derecha, y aparte de las extrasístoles que están acá, teníamos también anormales, las contracciones prematuras, y el bloqueo auriculoventricular de primer grado, y también el bloqueo, hemibloqueo anterior, porque el eje eléctrico estaba a la izquierda, tenía un hemibloqueo anterior izquierdo, o sea que tenía de todo en este electrocardiograma. Este pacientito, por ejemplo, que entró por un ACV tromboembólico y que no tenía antecedentes cardíacos, pero le encontramos fibrilación auricular, su corazón parecía normal en la ecocardiografía. Le hicimos pruebas de Chagas y era Chagas, pero él nunca había tenido antes tratamiento. La señora que les dije antes, sí, claro, que estuvo en tratamiento por insuficiencia cardíaca. Tenemos aquí, creo que es el mismo paciente, también con él. Y este es otro paciente en el cual también entró por ACV, pero a él lo que le encontramos es bigeminia. Este es un complejo normal, y este es un complejo de un extrasístole, un prematuro ventricular. Y acá nuevamente, ¿no? Hacía como bigeminia este paciente. Y después tenemos otro paciente aquí que hizo una parada, él hizo un paro y se le sacó del paro. Y después lo que vimos aquí es que también tenía una fibrilación auricular, pero este paciente fue sacado de un paro, pero no lo tenemos la fibrilación ventricular que hizo en ese momento. Acá tenemos otro paciente que también con extrasístoles, sobre una base de fibrilación, sobre una base de paciente con fibrilación, un ritmo de fibrilación auricular, tenemos presencia de extrasístoles ventriculares, ¿sí? Extrasístoles. Él también entró por un ACV. Este es un paciente que todavía vive, debe tener 94 años, Huancaqui, y este señor, por ejemplo, hizo muchas arritmias, pero dentro de ellas, dentro de la hospitalización, hizo un bloqueo AV completo. Después salió a un ritmo, y acá tienen la marca del bloqueo de rama derecha. Y aquí un bloqueo AB, pero las ondas P, aquí por ejemplo se ve onda P, y no conduce, no hay una conducción. Aquí después, este es el que les digo de anteayer, de la paciente que ha venido con un bloqueo AB completo. Miren ustedes, esta secuencia que ustedes ven solo son de P's. Como venía con una frecuencia tan baja, menos de 30, acá no sea ningún QRS, acá tampoco ningún QRS, estas solo son ondas P. Pero aquí está el QRS, fíjense, este es un QRS, y acá también, aquí hay un QRS que está al inicio, aquí está el QRS,
¿sí? No, lamentablemente no se ha tomado una tira larga, ¿no? Donde se vea todo, pero allí está el bloqueo, o sea, las ondas P están regulares, si ustedes ven, ¿no? Pero van por su cuenta, aquí hay onda P, aquí hay onda P, y este es un complejo. Los complejos tenían la frecuencia bajísima, así que hasta 24 ha llegado de frecuencia. A esta paciente rápidamente se le ha tenido que poner un marcapaso transitorio, y esta es ya la respuesta con el marcapaso transitorio, miren, como imagen de un bloqueo de rama izquierda. Esta es la imagen de un bloqueo de rama izquierda, ¿sí? ¿Lo han visto? Me imagino que con el doctor Pinto han visto bloqueo de rama izquierda con onda T negativa, ¿no es cierto? Y aquí el bloqueo de rama izquierda. Con esa imagen ha salido, pero ahorita esto es de un marcapaso transitorio. Hoy día se le debe poner su marcapaso definitivo. Bueno, después tenemos el estudio ecocardiográfico y se utiliza el modo bidimensional, el Doppler y el Doppler tisular también, ¿no? Para estudiar la función sistólica, diastólica, la fracción de eyección y alteraciones de la motilidad segmentaria, global y segmentaria, los engrosamientos de tabiques, etc. Y tenemos la prueba ergométrica gradual. Acá vamos a tener un ejemplo, bueno, ¿qué hallazgos vamos a encontrar? ¿No? Principalmente alteraciones segmentarias de la motilidad, se puede encontrar hasta el 75% de los casos, aneurismas del ápice izquierdo, que generalmente son ya de mal pronóstico. No lo hemos visto muchas veces, yo lo he visto 2 o 3 veces nada más. En cambio, cuando nos narran los bolivianos, los argentinos, ellos ven mucho más, sobre todo en Bolivia, ¿no? Lo ven bien frecuentemente, porque tienen unas formas más graves de enfermedad. Aparte de frecuentes, más graves también. Debe haber algún factor genético o algo que yo pienso que a nosotros nos protege un poco más, ¿no? Hipoquinesia, cinesia de pared posterior, afecciones de porción basal del septo anterior o asinesia, incluso formación de aneurismas subaórticos, miocardiopatía dilatada, dilatación de ventrículo derecho. Acá tenemos la imagen de una paciente que tenía ya falla cardíaca y lógicamente con este ventrículo, esta imagen del ventrículo y con un aneurisma. Esto que ven en la punta es el aneurisma, el pseudoaneurisma que tiene la paciente. Otros estudios de más complejidad tenemos el Doppler tisular, el Holter de 24 horas. Este no debería ser en realidad de mayor complejidad. Como son tan frecuentes las arritmias, es importante hacer un Holter a todos los pacientes en realidad. Después perfusión miocárdicas, bueno, y así estas son pruebas ya más, ¿no? Ventriculograma y radioisotópico. La resonancia magnética también debería hacerse con más frecuencia, pero es muy cara, ¿no? Entonces, con ganolíneo evalúa la presencia o no de miocarditis. Y aquí, para mostrarles, por ejemplo, que en esta revista que la conocen, la española de cardiología, miren el caso de un pacientito ya que lo publican. O sea, hay muchas publicaciones, pero esto ¿por qué? Porque es un paciente, miren, joven todavía, 52 años, peruano, no sé si era de Arequipa, donde era peruano, hipertenso, dislipidémico. Ya, a él lo trataban, tenía palpitaciones, aumento progresivo de disnea. A él en el Perú no le hicieron el diagnóstico. En España le encontraron un BI dilatado y miren la presión de eyección tan baja, 24%. Le hicieron primero como era hipertenso, dislipidémico y claro, 52 años ya de toda manera tenía. Primero le hicieron todo el descarte de enfermedad coronaria y todo salió negativo. Aparte que ellos no lo tienen a la mano de hacer chats. Ya le hicieron todo, salió negativo y después al final que no había este trastorno, entonces hicieron un abordaje con tomografía y resonancia magnética y se descartó enfermedad coronaria. Y al detectar fibrosis, hicieron otra prueba recién para Chagas y encontraron serología positiva, ¿no? Y bueno, aquí la prueba de que se hace en otros lados, ¿no? Acá seguro que le he hecho es coronario, como es hipertenso, es coronario, nada más.
¿sí? Y sin embargo era chagásico. Acá tenemos las pruebas que pueden hacer, el espejo. No, estas son las pruebas de ese paciente precisamente, sus coronarias están bien, ya, y la presencia de fibrosis, y bueno, finalmente el diagnóstico lo hicieron con serología, ¿no? Entonces también se pueden hacer otros estudios autonómicos, variabilidad de frecuencia cardíaca, dispersión del QT, test de caminata de 6 minutos y finalmente estudios electrofisiológicos. Las formas predominantes, vamos a ver, miocardiopatías dilatadas sin signos de insuficiencia cardíaca aún, ¿sí? Miocardiopatías dilatadas con signos de insuficiencia cardíaca, tanto en el cuadro clínico, ¿no es cierto? Y bueno, y finalmente solamente arritmias, ¿ok? Entonces, pacientes que solamente hacen arritmias o trastornos de conducción, pero que no tienen dilatación de cavidades, ¿ya? Entonces, hasta hace poco tiempo, o por lo menos aquí, ¿no? Se tiene ese paradigma de que si no es dilatado no puedes echar. Varias veces me lo han dicho mis colegas mismos, ¿no? O sea, pero si no está dilatado, ¿por qué le gusta Chávez, no? Entonces no es así, porque puede dar solo arritmias y puede dar bloqueos que después de ponerle un aparatito simple como es un marcapasos se termina el problema. Yo tengo pacientes así, que ahora no vienen al odontólogo porque están asegurados, ¿no? en salud, pero están bien. Yo de vez en cuando pregunto por ellos y están bien ellos sin ningún tratamiento, solamente les pusieron el marcapasos y se acabó el problema, ¿no? Entonces no pensemos siempre que tiene que haber dilatación, ¿ok? Bueno, las complicaciones de la miocardiopatía chagásica. Miren cómo puede dar muerte súbita sin haber hecho nada al paciente. Igual como les decíamos para la miocardiopatía hipertrófica, el paciente de pronto muere y no había tenido sintomatología. Jóvenes pueden morir. Eso ocurre por lo menos, como les digo, en Bolivia, en otros sitios, con más frecuencia. Pueden dar insuficiencia cardíaca, por supuesto, eso sí, puede ser ese camino, puede dar arritmias y puede dar solo embolia, o sea, debutar con embolías, ¿sí? Como el caso de esos pacientes que yo les mencioné, sus electros, por lo menos 2 o 3, no tenían ninguna patología aparentemente cardíaca, ningún síntoma, solamente hicieron el ACV, pero eran muy jóvenes para hacer ACV. No era la característica más de 70 años, eran jóvenes de 50 por ahí nomás, que habían hecho ACV. Se buscó y eran por ejemplo, Chávez. Entonces también esto, ¿no? Ya. Y acá esto es de la guía del manejo de Chávez que se publicó por la Sociedad Sudamericana de Cardiología, ¿no? Y entonces aquí también, lo mismo que les he dicho. Las 4 complicaciones que puede dar la miocardiopatía chagásica. Y bueno, para hacer evidente cómo se produce la dilatación ventricular y la insuficiencia cardíaca. Ese es el acuerdo de expertos de Chagas, del Consejo de Chagas, donde yo pertenezco también. Y este es un estudio en Brasil donde se detectaron 4 predictores de ACV embólico: edad mayor de 48 años, alteraciones primarias de la revolución ventricular, aneurisma apical y FEBI menor de 50%. Y en la muerte súbita, que es una causa importante de muerte en pacientes que generen, bueno, cuando tienen insuficiencia cardíaca, es parecido a lo que ocurre con otras miocardiopatías, ¿correcto? Es parecido. El 85% de los pacientes con ICC severa presentan arritmias ventriculares, eso es cierto en todos los casos en patologías, sobre todo dilatadas. El tratamiento médico óptimo mejora el riesgo y reduce el riesgo de muerte cardíaca súbita en pacientes con insuficiencia cardíaca. O sea, los que van por ese camino es similar a otras miocardiopatías. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos pacientes con enfermedad de Chagas son asintomáticos o no presentan insuficiencia cardíaca, donde el parámetro de la fracción de eyección está ausente simplemente. El electrocardiograma, la radiografía de todas las exploraciones rurales es de suma importancia, ya que un electro, ya lo dijimos antes, con bloqueos de rama derecha y con corazón, ¿no? Cardiomegalia importante, altamente predictivo de muerte súbita. ¿Ya? Respecto al tratamiento,
Miren, el tratamiento teológico ya, tienen que tenerlo bien en cuenta que ya no. O sea, se han hecho varios estudios en los cuales aparentemente había mejoría, pero eran pocos pacientes. Cuando se ha hecho un estudio muy grande que ha sido en el Benefit, justo antes de la pandemia, ¿no? Se hizo un estudio grande en Benefit y no se demostró ninguna mejoría, y como los efectos de los medicamentos que tenemos en los últimos días pueden ser importantes, o sea, no se recomienda el uso porque no, ya estando con falla cardíaca o ya estando con un problema muy ya importante, no va a ser algo beneficioso. Sin embargo, el tratamiento va a ser enfocado, si es que es falla cardíaca, los cuatro, ¿no es cierto? Los cuatro que conocemos, los fabulosos, los fantásticos, ¿no? Los IECA, los receptores AT2, beta bloqueantes, diuréticos, higitánicos. Por aquí está el sacubitril/valsartán, que está en primer lugar también, ¿no es cierto? Cuando se puede usar, ¿no? Sacubitril/valsartán. Y después, en este caso, los higitánicos sí se pueden utilizar porque hay muchas veces fibrilación auricular. Los beta bloqueadores también se deben utilizar, pero si no hay signos de disautonomía, porque si no son un poco peligrosos. Y los diuréticos, como siempre, ¿no? Sobre todo dando énfasis a la espironolactona, que debe ir como fantástico también. Aquí hay en la guía, más o menos también en esta guía, las cantidades, las dosis de los medicamentos a utilizarse. Pero además hay más, ¿no? En este caso son bien importantes los tratamientos eléctricos. Ya hemos hecho, ya hemos dicho en varias veces, ¿no? De marcapaso. Es muy importante, por ejemplo, por supuesto, en los pacientes que tienen trastornos de conducción de alto grado, ¿no? 2-1, o por supuesto el bloqueo completo, bloqueo auriculoventricular completo. Los cardiodesfibriladores, en los pacientes que hemos dicho que tienen alto pronóstico malo de muerte súbita porque tienen fibrilación auricular, en algún momento han tenido de pronto, o han tenido taquicardias ventriculares sostenidas o no sostenidas. Tenemos resincronización ventricular. Este procedimiento, hasta donde yo sé y hasta donde los congresos que asistimos y todo, no tiene mucho, no es muy bueno, no tiene el beneficio que tiene para la enfermedad coronaria. Lamentablemente, los pacientes chavásicos no tienen el mismo beneficio. Pero finalmente el trasplante cardíaco, que sí también se hace bastante. En nuestros países, estos vecinos lo hacen con bastante frecuencia. Y después, bueno, aquí para que, ¿no? Esto, tenemos aquí un marcapaso, un CDI, un cardiodesfibrilador implantable, las detecciones, las escalas son de 80 joules, pero esto en algunos pacientes hasta se lo hacen retirar porque no es que sea la panacea tampoco, porque a veces, como tienen tantas arritmias, no necesariamente algunas muy malas, y entonces descarga y dicen que es muy molesto y duele. Las descargas no es que sean así, entonces a veces no lo pueden tolerar. Y finalmente tenemos la rehabilitación cardiovascular, que es importantísima. Ahora también hay un campo bien importante en la cardiología de rehabilitación, ¿no? Y que se ha demostrado en los estudios que el ejercicio, ¿no? Lógicamente realizado en una forma pues medida y todo, tiene tanta importancia o más importancia, porcentajes más importantes que, por ejemplo, las medicaciones que utilizamos después de los infartos, que son para evitar la remodelación, etc. El ejercicio se equipara o lo supera al mejor medicamento. Entonces hay que hacerlo. Desde luego que no se le va a mandar a cualquier gimnasio que se ponga a hacer un paciente que puede hacer muerte súbita. Tiene que ser graduado y tiene que ser de preferencia pues hacerlo en los hospitales, ¿no? Eso sobre todo. Bueno, jóvenes, gracias, eso es todo que tenía para ustedes.